Abel Johanny Mora, odontóloga y misionera costarricense. Como te dije, me convertí en 1985 y de ahí el Señor comenzó a poner en mi corazón que yo tenía que salir a algún lugar, solo que yo todavía no sabía dónde. Y comencé a estudiar en un instituto bíblico que se llama Cristo al Mundo, que era un instituto de fe. Estando en Cristo al Mundo, un profeta de Estados Unidos habló unas palabras sobre una persona que estaba sentada en ese lugar, pero que pensaba que ya no podía salir a ningún lugar, que le era imposible. Y me dio una palabra de Dios y me dijo: tú piensas que es imposible, pero para mí no hay nada imposible. Yo te voy a llevar muy lejos, pero en este momento estás preparándote para eso. Y cuando entré a la librería Lehman fue como si Dios me hubiera tomado. Yo no le puedo explicar, pero Dios estaba en mí y me comenzó a dirigir. Entonces me dice: Isabel, lléguese hacia aquel estante de libros que está ahí. Y yo lo vi el estante y me dice: observa, coge uno de esos libros. Entonces lo abrí y decía: bienvenidos a Bekadesh, precisamos de un médico. Y en eso yo seguí viendo y viendo y vi que se trataba de leprosos. Entonces yo le dije: Señor, me vas a mandar a trabajar con leprosos. Y me dice: no he terminado. Avanza hacia ese otro estante que está ahí y abre 3 libros diferentes. Los 2 que yo abrí hablaba sobre ir y predicar a los pobres de la tierra. El del misionero español también hablaba sobre ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. O sea, fue para mí tan interesante porque en medio de lo que yo estaba sintiendo con su presencia y saber que él me estaba llamando sobrenaturalmente a ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. Para mí fue impresionante. Y salí, y el Señor comenzó a hablar a través de mi boca en lenguas. Y yo entendía lo que me decía. Decía: ¿quién irá a predicar a los pobres de la tierra? ¿Quién irá a mis pobres? ¿Quién los ayudará? Y para mí fue impresionante esto. Me preguntaban: Isabel, ¿usted no querría trabajar con nosotros? Y yo le preguntaba: ¿cuál es su trabajo? Y me decían: para ser profesora de instituto bíblico o para ir a predicar a un país así. Decía: no, eso no es así. Y todos me ofrecían seguridad, que usted va a tener su casita, no era eso lo que Dios me había hablado. Yo me esperé. Un viernes el director de la misión Kairos se acercó a mí y me preguntó: Isabel, ¿no le gustaría trabajar con nosotros? Entonces yo le dije: ¿cuál es su trabajo? Y me dice: con los pobres más pobres. Dios habló audiblemente conmigo ese día. Era la primera vez que yo oía la voz audible de Dios, donde me dijo: así como mi hijo, y como yo di a mi hijo por un tiempo para que la obra fuera hecha, yo te pido tus hijos. Entonces yo sabía que yo tenía que dejar todo. Era eso y consultorio y todo. Y así fue como comencé la misión. La matanza de los niños deficientes, los mongolitos, los microcefálicos, los que no tienen piernas, todo eso es muerto. Metido en hormigueros o dejado en el mar. Bueno, hay cosas increíbles. El paludismo haciendo estrago, la fiebre tifoide también. Yo he pasado más de 30 malarias, 4 tifoides, o sea, de todo me ha pasado a mí. Y cuando llegué al este, me mostraron una niña pequeñita que tenía 7 meses y no llegaba a 2 kilos, que es Mariama. Y yo la tomé para poderla recuperar. O sea, el ministerio Casa Emanuel comenzó con esta niña, fue la primera. Pero yo no me imaginaba ni lo que pasaba con los huérfanos ni nada. Resulta que los huérfanos son dejados a veces en la familia, pero como esclavos, son esclavos. No tienen derecho a estudiar,
y tienen que hacer todos los trabajos de la familia.